Imagina que estás sentado junto a una gran fogata y que el año es 1621. Vienes de pasar meses durísimos desde que tu familia salió de Europa rumbo a América en un barco pequeño y apretado. El viaje fue largo, incómodo y agotador. Cuando por fin llegaron al Nuevo Mundo, no encontraron una vida fácil, sino un invierno cruel. Durante semanas y semanas, tú y muchas otras personas tuvieron que seguir viviendo en el barco, con frío, con hambre y con miedo. Había poca comida, poca comodidad y muchas enfermedades. Pero ahora algo ha cambiado. Mientras esperas cerca del fuego, empiezas a notar un olor delicioso. Se está preparando un gran banquete. Ves carne asándose, verduras cocinándose, gente trabajando junta. Entre quienes cocinan hay europeos que llegaron contigo y también nativos americanos que han venido a compartir la celebración. Es un momento especial. Más tarde, con el tiempo, muchas personas recordarían esta escena como la primera celebración de Acción de Gracias en América. Hoy, el Día de Acción de Gracias es una fiesta nacional en Estados Unidos, y también existen celebraciones parecidas en otros lugares. Pero la pregunta interesante es ¿cómo comenzó todo? ¿Dónde empezó? ¿Y por qué una comida compartida llegó a convertirse en una tradición tan conocida? La historia suele llevarnos al año 1620, cuando un pequeño barco llamado Mayflower salió de Inglaterra con 102 pasajeros a bordo. No todos tenían exactamente las mismas razones para embarcarse, pero muchos compartían una misma sensación. No se sentían aceptados en Europa. Algunos pertenecían a grupos religiosos que querían practicar su fe con más libertad, sin persecuciones ni presiones. Otros veían en América una oportunidad para conseguir tierras que jamás habrían podido comprar en Europa. Algunos buscaban paz, otros un nuevo comienzo, otros prosperidad. En el fondo, casi todos iban detrás de lo mismo, la esperanza de una vida diferente. La travesía por el Atlántico fue dura y duró 66 días. Cruzar el océano en el siglo XVII no se parecía en nada a viajar hoy. El barco era pequeño, se movía violentamente con las olas. La gente viajaba apretada, y la comida y el agua no siempre estaban en buen estado. Después de semanas de mareo, incomodidad y cansancio, el Mayflower llegó finalmente a Cape Cod. Pero había un problema, no era ahí donde esperaban desembarcar. Su destino previsto estaba más al sur, cerca de la desembocadura del río Hudson. Habían llegado mucho más al norte de lo planeado. Un mes después, el barco se desplazó hacia la bahía de Massachusetts, y allí los pasajeros bajaron a tierra. Decidieron establecerse en esa zona, y comenzaron a construir una aldea que hoy conocemos como Plymouth. A esas personas que fundaron el asentamiento se las llamó peregrinos, es decir, viajeros o colonos en una tierra nueva. Pero llegar a tierra no resolvió sus problemas de inmediato. El invierno estaba demasiado cerca, y no tuvieron tiempo de construir suficientes casas antes de que llegara el frío. Por eso, la mayoría tuvo que pasar el invierno a bordo del Mayflower. Aquello fue terrible. Imagina vivir durante meses dentro de un barco anclado, con viento helado entrando por todas partes, humedad constante y muy poca comida fresca. Mucha gente desarrolló escorbuto, una enfermedad que aparece cuando no se consumen suficientes frutas o verduras. Además, las enfermedades se propagaban fácilmente en espacios cerrados y abarrotados. Para cuando terminó el invierno, solo la mitad de los 102 pasajeros originales seguía con vida. Ese detalle es muy importante para entender lo que significó la celebración de 1621. No fue solo una comida abundante, fue también una pausa de alivio después de mucho sufrimiento. En marzo de 1621, cuando el clima comenzó a mejorar, los sobrevivientes dejaron por fin el barco y se instalaron en tierra para empezar a construir sus casas. Y entonces ocurrió algo inesperado. Mientras trataban de organizarse en aquella nueva tierra, apareció un nativo americano, Abenaki, y los saludó en inglés. Los colonos quedaron sorprendidos, no solo porque se acercara de forma pacífica, sino porque pudiera hablarles en su idioma. Unos días más tarde regresó acompañado de otro hombre llamado Squanto. La historia de Squanto es una de las más notables de este periodo. Años antes, había sido secuestrado por ingleses y llevado a Inglaterra. Más tarde logró regresar a América, y durante todo ese tiempo había aprendido inglés.
Gracias a eso podía comunicarse con los colonos de Plymouth de una manera que cambió su destino. Squanto vio que aquel pequeño grupo de unas 50 personas estaba débil, enfermo y hambriento, y decidió ayudarlos. Les enseñó a cultivar maíz, a pescar en los ríos y a sacar savia de los arces. También los ayudó a establecer una alianza con una tribu local, los Wampanoag. Una alianza es un acuerdo entre grupos que prometen apoyarse mutuamente, y en aquel momento ese apoyo era vital. La figura de Squanto suele recordarse como puente entre dos mundos. Su historia también revela algo más profundo. El continente ya estaba lleno de pueblos con sus propias lenguas, conocimientos, redes y tradiciones, mucho antes de la llegada de los europeos. Los nativos americanos de la región conocían bien la tierra, los ritmos de las estaciones, los cultivos más adecuados y la manera de sobrevivir allí. Sin esa ayuda, es muy posible que la colonia de Plymouth no hubiera resistido. Esta parte de la historia a veces se cuenta demasiado rápido, pero vale la pena detenerse en ella, porque Acción de Gracias no nació solo del esfuerzo de los colonos, sino también de la ayuda concreta y decisiva de los pueblos nativos. Ese otoño de 1621, la primera cosecha de maíz de los peregrinos fue exitosa. Por primera vez desde su llegada, tenían alimento en abundancia. Ya no estaban únicamente pensando en sobrevivir el siguiente día. Había comida suficiente para reunirse y celebrar. El gobernador del asentamiento, William Bradford, organizó un banquete para festejar la cosecha e invitó a los peregrinos de la comunidad y a sus aliados nativos, entre ellos el jefe Wampanoag Massasoit. La celebración duró 3 días. Nadie escribió una lista exacta del menú, pero se sabe que fue un gran festín para la época. Es probable que incluyera pollo, venado, maíz, langosta, foca, mariscos y quizá pavo. Con el tiempo, esa comida sería recordada como el primer Thanksgiving, aunque, por supuesto, quienes estaban allí no sabían que algún día esa reunión se convertiría en una festividad nacional. Para ellos, era una celebración por la cosecha, por la supervivencia y por la alianza. También hubo juegos y momentos de diversión durante esos 3 días. No fue una ceremonia seria y silenciosa, sino una reunión comunitaria. Pensaban en ella como una manera de agradecer a Dios y a la naturaleza por la cosecha, y también por el vínculo con el pueblo Wampanoag. Los platos preparados probablemente incorporaron especias, ingredientes y métodos de cocina de los nativos americanos. Y aquí hay un detalle curioso. Aunque hoy mucha gente asocia Acción de Gracias con tartas y postres, en aquella primera celebración no hubo ni pasteles ni tortas. Los peregrinos no tenían horno y además el azúcar del Mayflower se había agotado antes del otoño de 1621, así que no hubo postres como los que hoy imaginamos. Pero no parece que eso les importara demasiado. Después del hambre, del frío y de las enfermedades del invierno anterior, tener un banquete, una cosecha y un motivo para festejar ya era muchísimo. Estaban más sanos, mejor alimentados y sobre todo seguían vivos. Había razones de sobra para sentirse agradecidos. 2 años después, en 1623, los peregrinos celebraron una segunda Acción de Gracias. Entre una celebración y otra había pasado un periodo difícil, marcado por una larga sequía. Una sequía es un tiempo prolongado sin lluvias, cuando la tierra se seca y los cultivos apenas crecen o no crecen nada. Por culpa de esa sequía, no hubo buena cosecha en el otoño de 1622 y mucha gente volvió a pasar hambre. Pero en 1623 la agricultura volvió a dar resultados y se organizó otra vez una celebración semejante. Poco a poco, la práctica de ayunar durante un tiempo y luego celebrar con una gran comida de agradecimiento empezó a hacerse común también en otros asentamientos de Nueva Inglaterra, más allá de Plymouth. Con el paso del tiempo, el significado de Acción de Gracias fue cambiando. Durante la Revolución Americana, el gobierno llegó a designar algunos días de agradecimiento a lo largo del año. En 1789, George Washington emitió la primera proclamación de Acción de Gracias. En su mensaje pidió a los estadounidenses que dieran gracias por el final feliz de la Guerra de Independencia y por la nueva Constitución, que establecía la estructura y las reglas del nuevo país.
Otros presidentes después de Washington también señalaron días especiales para recordar esos acontecimientos. En 1817, Nueva York se convirtió en el primer estado en tener oficialmente un Día de Acción de Gracias. Después, otros estados empezaron a hacer lo mismo, aunque cada uno lo celebraba en fechas distintas. Durante bastante tiempo, la tradición no se extendió del mismo modo por el sur del país. De hecho, en muchos estados sureños apenas se conocía. Y aquí entra en la historia una mujer muy importante, aunque a veces menos recordada de lo que merece. Sarah Josepha Hale era escritora, publicó artículos y libros, y además escribió la famosa canción Mary Had a Little Lamb. Sarah quería convertir Acción de Gracias en una festividad nacional para todo el país, no solo una costumbre regional, así que comenzó una campaña, es decir, un esfuerzo organizado y constante para lograr un cambio. Escribió artículos en periódicos, envió cartas a políticos y defendió la idea durante 36 años. 36 años es muchísimo tiempo para sostener una causa. Finalmente, sus esfuerzos dieron resultado cuando Abraham Lincoln declaró en 1863 que Acción de Gracias sería una festividad nacional, celebrada el último jueves de noviembre. Desde entonces, Sarah Josepha Hale pasó a ser conocida como la Madre de Acción de Gracias. La fecha se mantuvo así hasta 1939, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt decidió adelantar la fiesta una semana para ayudar a las tiendas a vender más durante la Gran Depresión. La idea era ampliar la temporada de compras antes de Navidad, pero a mucha gente no le gustó el cambio. Algunos estados aceptaron la nueva fecha y otros no, lo que generó confusión. Finalmente, en 1941 se fijó oficialmente el Día de Acción de Gracias, en la fecha que hoy se conoce en Estados Unidos, el cuarto jueves de noviembre. Aunque las primeras celebraciones de agradecimiento estuvieron relacionadas con cosechas, supervivencia, la Guerra de Independencia o la nueva Constitución, el Acción de Gracias moderno es bastante distinto. Hoy la fiesta se centra sobre todo en cocinar un pavo y compartir una gran comida con familia y amigos. El pavo se ha convertido en el plato principal de la mayoría de los hogares estadounidenses, aunque es posible que ni siquiera formara parte del menú en la primera celebración de 1621. Aún así, más del 90% de los estadounidenses come pavo en esta fecha, y hay muchas maneras de prepararlo. La más común es al horno, pero también hay quienes lo fríen en abundante aceite, lo ahuman o prueban recetas distintas cada año para hacerlo especial. Junto al pavo suelen servirse relleno, puré de papas, batatas o ñames, salsa de arándanos rojos y tarta de calabaza. Muchos de estos alimentos están en temporada en esa época del año, lo que ayuda a explicar por qué terminaron siendo tan tradicionales. Otra costumbre importante de Acción de Gracias es el voluntariado. Muchas personas aprovechan el día para ayudar en sus comunidades, recolectando alimentos para personas con dificultades económicas o participando en cenas gratuitas para quienes lo necesitan. Es una forma interesante de conectar la fiesta con una idea más profunda de gratitud. No solo dar gracias, sino también compartir. Ese espíritu enlaza bastante bien con la historia original, en la que la supervivencia dependió en buena medida de la cooperación entre grupos distintos. También los desfiles se han convertido en parte importante de la fiesta. En muchas ciudades y pueblos de Estados Unidos hay desfiles de Acción de Gracias, pero uno de los más famosos es el desfile de la tienda Macy's en Nueva York. Comenzó en 1924 como una forma de celebrar la festividad y al mismo tiempo promocionar la tienda. Hoy sigue siendo un gran acontecimiento televisivo. Recorre unas 2,5 millas y presenta bandas de música, artistas, carrozas y enormes globos con forma de personajes. Para muchas familias, ver el desfile por televisión mientras se cocina o se prepara la mesa es ya parte del ritual del día. Y aunque Acción de Gracias se asocia mucho con Estados Unidos, la idea de celebrar la cosecha y agradecer por la abundancia existe desde hace muchísimo tiempo y en muchas culturas. En la antigüedad, egipcios, griegos y romanos celebraban grandes festines después de las cosechas de otoño para dar gracias a sus dioses. La festividad judía de Sukkot también comparte elementos con las antiguas celebraciones de cosecha.
Y por supuesto, muchos pueblos nativos americanos tenían tradiciones de banquetes y celebraciones otoñales mucho antes de 1621. Eso significa que la idea de reunirse para agradecer por la cosecha no empezó con los peregrinos, sino que forma parte de una historia humana más amplia. Lo que ocurrió en Plymouth fue una versión específica, en un contexto concreto, de una costumbre muy antigua, la de detenerse, mirar lo recibido y compartirlo con otros. Vale la pena añadir aquí algo importante para mirar esta historia con más perspectiva. Durante mucho tiempo, el relato de Acción de Gracias se contó de forma muy simple, como si todo hubiera sido una escena perfecta de amistad permanente entre colonos y nativos. La realidad fue más compleja. La ayuda de Squanto y la alianza con los Wampanoag fueron reales y decisivas, pero los años posteriores trajeron tensiones, conflictos y cambios profundos para los pueblos indígenas. Hoy muchas personas prefieren recordar Acción de Gracias de una manera más completa, valorando la cooperación de 1621, pero sin olvidar las dificultades que vinieron después. Mirar el pasado con honestidad no le quita valor a la historia, al contrario, la hace más humana y más verdadera. También es interesante pensar en cómo cambia una tradición con los siglos. La primera celebración se hizo sin horno, sin azúcar suficiente, sin tartas y probablemente sin muchas de las cosas que hoy parecen indispensables. Ahora, en cambio, la mesa de Acción de Gracias suele estar llena de platos familiares, recetas heredadas, bromas repetidas año tras año y pequeñas costumbres de cada casa. Hay familias que ven fútbol americano, otras juegan juegos de mesa, otras se reúnen a contar lo mejor del año. Algunas viajan largas distancias solo para sentarse juntas a la mesa. Y de una manera u otra, casi todas mantienen la idea central: detenerse un momento y agradecer. Quizá por eso la festividad ha perdurado tanto, porque no depende solo de una receta o de una fecha fija, sino de una necesidad humana muy reconocible. A veces el año ha sido fácil, y agradecer sale casi sin pensar. Otras veces ha sido difícil, y entonces agradecer se vuelve más profundo. Para los peregrinos de Plymouth, dar gracias después de aquel primer invierno significaba reconocer que habían sobrevivido. Para otros, con el paso del tiempo, ha significado agradecer por la familia, por la paz, por la salud, por una cosecha, por una nueva oportunidad, o simplemente por estar juntos. Si tu familia celebra Acción de Gracias, puede ser bonito pensar en todo esto mientras compartes la comida. Imaginar cómo debió de ser aquella primera reunión en Plymouth, tan distinta de una casa moderna, pero al mismo tiempo tan parecida en lo esencial. Gente reunida alrededor de la comida, agradeciendo por lo que tiene, recordando lo difícil que ha sido llegar hasta allí. Y si no lo celebras, la historia sigue siendo interesante porque habla de algo muy universal: la costumbre de reunirse, compartir y agradecer. Así que, cuando pienses en Acción de Gracias, quizá puedas imaginar dos escenas al mismo tiempo. Una, en 1621, junto a una fogata, con un grupo cansado pero aliviado, una cosecha recién recogida y el olor de la comida llenando el aire frío de otoño. Y otra, en el presente, con familias y amigos reunidos en sus casas, con recetas distintas, mesas distintas y tradiciones distintas, pero con una idea parecida en el corazón: mirar el año y decir, de una forma u otra, gracias. Y con esa idea tranquila, llena de historia y de humanidad, nosotros también te deseamos un muy feliz día de Acción de Gracias.